Lo que nos pasó, lo que no evaluamos para que hoy vivamos esta realidad. Las luchas, los triunfos, las conquistas para las mayorías, los héroes, las indispensables, pero también aquellos nefastos y vendepatria. La historia nuestra. En Atardeceres. Tenemos 10 minutos justos para hablar con usted, para poder desarrollar una historia muy interesante que yo quiero saber más de qué se trata. Señor profesor Francisco Punzi, buenas tardes, estamos con Uriel Luque. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Un placer estar con ustedes acá. Gracias, gracias. Me contaron que estabas lavando los platos en este... Estaba lavando los platos, sí. Pero perdón, ¿es muy tarde para lavar los platos, no? O muy temprano. ¿O muy temprano? Bueno, cuando uno se tiene que organizar con las Claro. niñas, con mi esposa, Claro. bueno, entonces quedaron algunos platos por lavar y volví del supermercado y me quedaron cosas por lavar. Entonces dije, quedaron bueno, ahí. Bien. Saco algunos vasos que estaban sucios, los lavo. Sí. Perfecto. No nos queremos meter en su vida privada. Básicamente nos pareció raro la hora, ¿no? La hora, sí, para mí es muy Pero- temprano, pues se come a las Por 9 de ahí. la noche. Claro. Sí, tengo que comer temprano, mañana me van a hacer análisis de sangre, así que Bien. tengo que estar en ayuna. 12 horas en ayuna, 10 más o menos. Exactamente, Exacto. ¿qué va a ser? Bueno, vamos a hablar de un obispo muy especial, un escritor, poeta. ¿De quién vamos a hablar? ¿De quién se cumple un primer aniversario este próximo 8 de agosto de su partida? Bueno, de Pedro Casaldáliga, que por estos lugares no es un personaje muy conocido para nuestra historia, porque fundamentalmente, si vino a Argentina, vino a pasear nomás, vino a Sí, hablar sí. con algún que otro sacerdote. Sí. Pedro Casaldáliga era un cura catalán de nacimiento, y el año pasado, el 8 de agosto, se cumplió un año de su fallecimiento. Sí. Él falleció con 92 años. Y hablando de los esenciales, yo creo que merece por lo menos cierta consideración, en el sentido de que Pedro fue uno de los primeros, no Sí. el primero, pero sí uno de los primeros, en empezar a ayornar a la Iglesia con las nuevas teorías. Ajá. Básicamente la teoría de la liberación. Él era uno de los grandes exponentes de la teología de la liberación. Sí. Si bien no fue, fue de los grandes exponentes que las puso en práctica, ¿no? Bien. Los que estudian la teología de la liberación, ¿qué es lo que te dicen? Que la teología de la liberación primero fue un movimiento que después se convirtió en teoría, o sea, nació de la práctica. Ujú. Casaldáliga viene de Cataluña hacia Brasil, Sí. hacia la región de San Pedro de Araguaia, Ujú. en el año 68. Brasil desde el año 64 al 84, 20 Sí. años, tuvo una dictadura. A Tremendo. partir del 68, la dictadura de Brasil se hace cada vez más represiva, y cada vez, en ese periodo, a partir del 68, se conoce como el milagro brasileño económico, que en realidad el milagro brasileño económico era un crecimiento de la economía en pocas manos. Claro. Entonces había un conflicto social muy, muy grande, fundamentalmente con ellos les llaman los fazendeiros, o sea, los latifundistas, Sí. con aquellas poblaciones que por ley se habían ocupado más de un año las tierras, tenían derecho a ocuparlas y a trabajar. vivir del Amazonas. Claro. Los fazendeiros, obviamente, ¿qué hacían? Desmonte, y cada vez en Claro. connivencia con la dictadura, y entonces había un conflicto social muy grande. Y Pedro Casaldáliga fue uno de los curas que merecen la pena de estos esenciales, que puso el cuerpo aún en 5 intentos de asesinato que sufrió. Ujú. Por supuesto murió de viejo el año pasado, y fue uno de los que representó a esa teología de la liberación, a esos curas con los pies en la tierra. Claro. Para que te des una idea, la Iglesia ya sabemos que en líneas generales es anticomunista, aún hoy lo sigue siendo. Tal cual. Pero para esa época, la teología de la liberación, estos curas, estos sacerdotes, se dieron cuenta que había ciertas coincidencias entre el marxismo y la Iglesia. Ujú. Fundamentalmente en lo que hasta aún hoy nadie le puede contradecir a Marx, le podrán contradecir un montón de cosas, pero
cómo aprietan a los pobres, nadie salió a contradecírselo. Exacto. Eso es así. Y Pedro Casaldáliga lo que hizo fue lo que se llaman ellos las comunidades eclesiales de base. Estas comunidades eclesiales, ¿qué es lo que querían? Básicamente una mejora en las condiciones de vida de la región. Pedro llegó a Brasil y hay una película, que por supuesto su nombre no la recuerdo, pero si uno pone en el Google Pedro Casaldáliga película o miniserie, no recuerdo lo que, porque dura como 3 horas, va a salir, se puede ver por la página de Televisión Española, sí, que es bastante correcta en cuanto a la vida de Pedro. Estas comunidades eclesiales de base lo que querían era mejorar las condiciones de vida de la gente. Lo que decía el padre Mujica acá. claro. Pero, obviamente, esto nace después del Concilio Vaticano II, que Juan XXIII llamó y que Pablo VI, en definitiva, lo llevó adelante en 1962 a 1965 y que se enfrentaron a buena parte de la Iglesia. Sí. Y después de Pablo VI, cuando cayó Juan Pablo II, ese papa bueno que todos creían, bueno, no, Juan Pablo II era un ortodoxo que de hecho, a ver si te suena este nombre, el cardenal Ratzinger, Sí. tiene una entrevista, o sea, posteriormente el papa Benedicto XVI, Claro. tiene una entrevista con Casaldáliga en el año 88, si mal no recuerdo, y básicamente le querían que dejara de ser cura. Claro. Como él sostuvo su posición de por qué estaba de acuerdo con la teología de la liberación y a favor de los pobres, y cuando a él le endilgan que estaba a favor de la violencia, porque una de las cosas que dice la teología de la liberación es que no podés culpar a los pobres Por la violencia. Por la Claro. violencia, exactamente. Exacto. Pues, entonces, no es que están a favor de la violencia en línea general. Exacto, Entonces, claro. Hubo curas, a ver, uno de acá, que aún hoy está, que es Rubén Drí, que se acercó a las fuerzas armadas peronistas, a la Sí. PAP, que no digo que haya agarrado la sana, pero hay otros sacerdotes, pero no fueron la mayoría. La Claro. teología de la liberación lo que tenía era reivindicar el rol social de los pobres, que la iglesia era de los pobres porque Jesús era pobre, entonces ponen la imagen de Cristo, Sí. y los que se van a salvar son las propias personas a través de su propia acción. Entonces hacen una reinterpretación de los escritos sagrados, como puede ser como la Biblia, y por ejemplo, lo que pasó con Moisés. ¿Cómo se salva el pueblo judío? ¿Porque viene un Dios y los salva o porque ellos se enfrentaron al poder y pudieron solucionar su problema? Entonces, Exacto. esa reinterpretación, que después fue la Biblia latinoamericana, criticada y censurada en muchas partes del planeta, porque la teología de la liberación es de América Latina. Seguro. Y Pedro Casaldáliga logró tener un ascendente en la población muy, muy grande, con la ayuda de la Iglesia Católica brasileña, en líneas generales, si bien por supuesto que había gente ortodoxa, como un personaje como el del Cámara, que fue nominado varias veces al Premio Nobel de la Paz y al final nunca se lo dieron, a diferencia de la Iglesia argentina o la Iglesia colombiana, que eran de las más reaccionarias aún hoy que había en esta región. Y Pedro y muchos otros anónimos ilustres lograron una coordinación, una organización de poner escuelas, de enseñar diferentes cosas, de dar la palabra de Cristo, y del rol de la mujer dentro de estas comunidades, de las monjas, muchas francesas, hay una gran inmigración de católicos franceses hacia Brasil, y ese ascendente que tenía en la población logra que Paulo VI lo nombre obispo, por ejemplo. Bien. Y él no estaba muy seguro de ser obispo, porque no le gustaban las categorías, no le gustaba. Y lo pone en consideración y termina aceptando. ¿Por qué? Porque era mucho más fuerte para enfrentarse a la dictadura. Bien. Imagínate que a muchos de ellos los persiguieron,
los detuvieron, los torturaron, los metieron presos, y bueno, algunos los desaparecieron. Y Pedro fue una de esas personas que acercó la Iglesia Católica a la población, cosa que acá en Argentina fue mucho menor. Para darte un dato, A ver. en Argentina se cree, una de las personas, una de las investigadoras que estudió esto es Claudia Touris, que dice que aproximadamente el 9% de la clerecía de la Iglesia Católica en Argentina se había dado para la rama progresista, para el cristianismo de liberación, que no significa que sean de la teología de la liberación, y mientras que el 91% seguía siendo del otro lado, ¿no? Sí. Fueron muy pocos en relación a otras partes de América Latina, en Argentina, que fueron los que se conocen también como los curas con los pies en la tierra, ¿no? Claro. O en el barro. Sí, los tercermundistas. Nos hemos quedado sin tiempo. Fran, como siempre, apasionante y conocer un poquito más, pero vamos a tener revancha en septiembre, octubre, noviembre para seguir charlando de algunas cuestiones. Por supuesto, sí. Si todo sale bien, en septiembre Santiago Domínguez va a estar hablando del 11 de septiembre, del verdadero 11 de septiembre. Excelente. Gracias, Fran, que pasen un buen fin de semana. Saludos a la familia. Un abrazo grande, chicos. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Chau. Francisco Punzi, aquí en Historia Nuestra. Increíble, ¿eh? Fuimos En Tránsito 93.9. Un bondi en el oeste. En Tránsito